está con nosotros y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de la revista Contralínea al doctor Isaac de Paz González. Él es académico de la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Tijuana y también es experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Además, pues de toda su trayectoria, doctor, nos da mucho gusto recibirlo. Muy buen día y para comentar primero, si le parece, pues este llamado que hace la presidenta Sheinbaum. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en las instalaciones de este gran medio de comunicación y me da muchísimo gusto. Estoy muy contento. Ya tenía muchas ganas de venir. Pues saludo también con muchísimo gusto a la audiencia que nos acompaña. Y claro, es un llamado muy pertinente a cerrar filas en torno, no tanto a la figura del Poder Ejecutivo, que ciertamente es muy importante apoyar a la Presidenta de la República como la titular que ejerce en lo jurídico y lo político la soberanía nacional, pero también en torno a nosotros como pueblo, pues plegarnos hacia nuestros propios intereses y hacia defender nuestra soberanía nacional. Así que es un llamado muy pertinente. Seguramente ahí estaremos el domingo apoyando simplemente como ciudadanas, como ciudadanos, como parte de esta gran nación mexicana, para que la presidenta dé una respuesta firme, contundente y soberana a todas estas andanadas y ataques del titular de la presidencia de Estados Unidos. Así es muy importante que apoyemos y vayamos. Exactamente, porque no solo son los aranceles, es digamos, una cadena de agravios del gobierno de Estados Unidos hacia México y por supuesto que es un momento muy importante también para nuestra nación, para nuestra soberanía, nuestra independencia y la presidenta lo dijo muy claramente, ¿no? El llamado es al pueblo de México a defender justamente esta soberanía nacional y nuestros intereses como pueblo. Doctor, vamos a entrar ya al tema que nos ocupa el día de hoy. Es un asunto que es preocupante y que ocurrió la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pleno de este pues máximo tribunal constitucional de nuestro país. Se presentó un proyecto que llamó la atención primero por quien lo presenta, que es la ministra Yasmín Esquivel Musa, segundo por quien lo defiende, que fue prácticamente Loretta Ortiz, y tercero por el fondo que implica y que es la condonación de impuestos, algo que en México ya ni siquiera debería de estar a discusión ni en la Corte ni en ningún otro lugar, porque todos debemos pagar impuestos porque justamente con eso se sostiene prácticamente la economía nacional. Hoy lo decía muy claramente la presidenta, se ha fortalecido el mercado interno de México y eso frente a estos amagos de Donald Trump es una de nuestras fortalezas porque justo los programas sociales dinamizan el mercado interno y los programas sociales salen justamente de esta tributación, es decir, del pago de impuestos de todas y todos. Aquí estamos hablando de temas más bien de asuntos multimillonarios, doctor. ¿Cómo vio esta discusión? Se trata de meter por la izquierda, como se dice coloquialmente, desde quienes supuestamente defienden al pueblo, ahora están defendiendo a los ricos. ¿Cómo lo vio? Pues mira, Nancy, quiero contarle al público un poquito de qué se trata este asunto. Son dos criterios contrapuestos en relación al pago del IVA de mercancías que ingresan a México y luego mediante una figura que se llama retorno virtual, que es una ficción jurídica, aparentemente regresan al país de origen y allá se venden. Los criterios contrapuestos son de dos tribunales, un tribunal colegiado de Mérida contra un pleno, que se llama, es un órgano que está encima de los tribunales colegiados, un pleno de circuito de aquí de la Ciudad de México, de la región centro-norte se llaman. Entonces, cada uno de estos órganos, digamos, jurisdiccionales tiene criterios contrapuestos. Para el pleno de la sala de aquí de la Ciudad de México, dice que no se actualiza ese retorno de la mercancía y por lo tanto
tiene que pagar IVA de que entra al país y luego IVA como un producto ya terminado. Más o menos en general es así. Para el otro criterio dicen que no, que como hay un retorno virtual a la empresa extranjera, pues como lo vende en el extranjero, no tiene que pagar IVA. Entonces, ¿de cuánto es el asunto? ¿Y por qué es tan importante? Es uno de los asuntos más importantes de los últimos, yo creo que me atrevería a decir 15 años en la Suprema Corte. O sea, es un mega asunto. Y iba a pasar así como en una sesión Cualquier de un cosa. jueves, ajá, como cualquier cosa, como si estuvieran ahí resolviendo cualquier cosa. Y ahorita voy a explicar las posturas de los ministros. Entonces, sale a relucir que el propio SAT en la Corte ha explicado que esto pudiera trascender hasta alrededor de 250 mil millones de pesos. Muchísimo La dinero. ministra Lenia en su columna del Universal refiere que el caso concreto son alrededor de 46 mil, Pero no es lo único que pero ellos implica, porque mismos, digamos que este precedente aplicaría para otras empresas que dirían, yo también hago este retorno virtual. claro, se está como combatiendo una norma fiscal de 2012, 2013 y 2014, pero está también en juego ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021. Entonces es mucho más grande y esto lo ha explicado el SAT. Entonces llamó la atención en el Pleno de la Suprema Corte, para ver si me pueden apoyar ahorita con las láminas, en el Pleno de la Suprema Corte el jueves que las posturas fueron notoriamente contrapuestas. La ministra Lenia Batres dice que invita a la ministra ponente del proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Moza, a retirar el proyecto porque hay serias implicaciones de un posible daño al erario y posible evasión y, bueno, multimillonario. Me llamó mucho la atención lo que dijo el ministro Lainez Poitisek, el ministro Javier Lainez. Eh, Él dice que no está nada de acuerdo, que no comparte un razonamiento del tipo que hace la ministra Lenia. O sea, Lainez dice, yo no comparto la postura de Lenia porque este asunto simplemente tiene que resolverse en cuanto a quién tiene el mejor derecho y quién tiene la razón. Y todos esos argumentos presupuestales creo que no van con el razonamiento que tiene que hacer un tribunal constitucional. Y yo pues dije, a ver, un ¿De qué tribunal se trata? constitucional tiene que aplicar la Constitución, ¿no? O sea, eso lo sabe pues hasta quien no estudia derecho, su nombre lo dice, el Tribunal Constitucional aplica la Constitución. Y siempre he criticado que la Corte en algunas de sus resoluciones no está consciente de lo que dice el artículo 25 constitucional. Yo siempre lo menciono porque ese artículo es muy relevante para establecer que la Corte es un órgano del Estado mexicano y que como tal tiene que velar por las finanzas públicas. Eso lo mandata el artículo 25 constitucional, no lo estoy diciendo yo. Por tanto, la postura de Lenia Batres Guadarrama es acertada. O sea, un tribunal no está nada más, como dice el ministro Lainez, para dar y repartir el derecho a quien mejor lo tenga. Un tribunal constitucional está para verificar asuntos precisamente de bóveda constitucional, para ver si no hay una afectación mayor al interés público, y en este caso hay indicadores concretos que no los trajo a relucir la ministra Lenia Batres, los ha explicado el SAT, o sea, una de las partes contendientes en el caso, SAT. Pero Y ha dicho, eso es un tema muy importante, digamos, para el pueblo por un tema de justicia social. O sea, aquí va implicado la bolsa de todos y todas. Es el erario de la nación lo que se dañaría, ¿no? claro, eso es lo que dice el artículo 25 constitucional. El Estado tiene la rectoría económica y todos los particulares se sujetarán al interés público. Pone el interés público encima del interés particular. Por eso somos un Estado social. Claro. No somos un Estado como algunos países que tienen en su constitución, que somos un Estado de libre mercado. Así lo dicen en su constitución y ahora está bien, se vale. Pero la mexicana no dice eso. La mexicana dice que los intereses de la nación estarán encima de los intereses particulares. Incluso ese propio artículo, en párrafos más adelante, dice que los particulares se sujetarán a los lineamientos, a los principios del desarrollo nacional bajo la sustentabilidad
y el pago adecuado de los impuestos, ¿no? Tal como nos lo ordena el artículo 31. Entonces, no me parece que la discusión en la Corte tenga que ser siempre o estrictamente de quién tiene el mejor derecho y quién tiene la razón. Porque si esos casos llegan hasta allá, hasta la Suprema Corte, es para que aplique un criterio constitucional protegiendo los intereses constitucionales del pueblo de México, no los particulares. Ahora, hasta este momento, y eso también debemos de decirlo al público, ha sido declarado válido que se pague ese IVA de las mercancías, o sea, han venido pagando. Solo que se inventaron esto de la doble tributación como un subterfugio, un estratagema de muchas empresas para darle la vuelta a ese pago, que además ni lo pagan ellos, son retenedores. El IVA lo paga el consumidor, ellos solo lo retienen. Entonces, se quieren quedar con esa Todavía parte. peor, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, Entonces, es un asunto de verdad con muchísima trascendencia económica constitucional y la discusión fue álgida. Se nota una corte ya muy dividida. no, pero ya muy dividida ahora de una contra Rara. todos, ¿no? O sea, Lenia Batres defendiendo al pueblo contra el resto. Sí, estuvieron de acuerdo en retirar el proyecto. De hecho, basta con que una ministra o un ministro no esté de acuerdo con el sentido del proyecto para que se retire, pero también operaba la regla de que la propia ministra ponente lo retiró. Lo retiró, pero advirtió que tampoco es su postura hacer ese tipo de razonamientos presupuestarios o del impacto Sí, no fiscal que acepta pudiera ni tener. la versión del SAT ni la versión de la ministra Lenia Batres. O sea, ella dice lo retiro por otros motivos. Sí, por otras razones. Y esto pues es preocupante porque hay un constitucionalismo económico dentro de nuestras normas jurídicas y ese constitucionalismo tiene que prevalecer siempre a favor del Estado, en este caso particularmente a favor del pueblo. Como mencionabas al principio, esa cantidad multimillonaria es para financiar los programas sociales. O sea, no se lo va a quedar la ministra Lenia, ni la presidenta de la República, ni el director o la directora del SAT. Es dinero del pueblo. Entonces, sí es un asunto muy trascendente. Yo espero que modifiquen la postura de que es un asunto técnico, fiscal, de quién tiene el mejor derecho y que no se deben hacer ese tipo de razonamientos. Porque, ojo, la Corte ha venido haciendo todo tipo de razonamientos y como Tribunal Constitucional está obligado a mejor proveer, a recabar más información, más datos, incluso escuchando a otras partes, a partes a veces expertas. La Corte tiene una figura que se llama el amicus curia, los amigos de la Corte, que le dan referencias, evidencias, razonamientos para que vayan apoyando los criterios. Hago un paréntesis aquí, por ejemplo, cuando estaba el tema de la reforma judicial, bueno, metieron hasta profesores colombianos, argentinos, italianos, para que opinaran sobre la constitucionalidad de la Constitución. Y yo dije, bueno, pues no que no toman otras referencias en la Suprema Corte. Y ahí, uy, hasta le hablaron a no sé quién de no sé dónde para que les orientara en si esa reforma era contraria a la Constitución. Pero ahora, en un asunto de intereses económicos de la población, resulta que quieren resolver meramente con las normas y las normas que ni siquiera han leído de manera íntegra en la Constitución, porque ahí están, las acabamos de pasar. Entonces, tendría que ser un razonamiento que favorezca los intereses sociales y patrimoniales del pueblo de México. Eso espero yo en el siguiente proyecto. Y digamos, ¿qué participación puede tener el pueblo de México? Porque estamos en una coyuntura donde el pueblo ha sido llamado a democratizar este poder judicial. Sin embargo, todavía estamos en la vieja estructura que es este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ministros muy identificados con el sector económico, como si el sector económico fuera lo importante, cuando, como bien nos decía, doctor, la Constitución es muy clara que estamos en un estado social, no en un estado de libre mercado, ¿no? Entonces, digamos, ¿puede el pueblo de México hacer algo al respecto o simplemente es lo que se discuta ahí y si se pierde, pues ya se perdió y entonces, digamos que lo que más se afecta es este erario nacional? Pues creo que bajo esa figura de una opinión técnica robustecida con respaldo popular,
puede apoyar la vertiente del razonamiento de la ministra Lenia Batres. Ahora, yo quiero hacer un llamado muy respetuoso a las ministras y ministros para que valoren esos intereses fiscales y presupuestarios que tienen implicaciones no solo para este caso, porque son 5 empresas las involucradas en el caso, pero en realidad se trata de un caminito que pueden seguir otras empresas para solicitar la devolución del IVA. Pues sobre todo esas que hacen importaciones del extranjero, ¿no? O sea, que acaben diciendo, a ver, yo también tengo un retorno virtual de mis mercancías y entonces no tengo por qué pagar estos impuestos. Pero al final se demuestra que ni siquiera tienen ese retorno. Que nunca además, salió la mercancía de México. Que además esto es una triquiñuela, ¿no? Esto del retorno virtual es algo que pues se son inventa. Normas fiscales del 2012. 2013, o sea, ¿quién gobernaba? O sea, en el Calderonato en su fin y el Peñato, pues ahí hicieron estas triquiñuelas para luego, así hacían las normas fiscales para luego favorecer mediante amparos a las empresas y generar las devoluciones fiscales que tanto el presidente López Obrador aludía, puso una lista incluso en algunas mañaneras de las devoluciones fiscales que fueron un daño terrible al patrimonio nacional y que limitaron el desarrollo económico y humano del pueblo de México. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo en este contexto de los aranceles. Fíjate qué importante y qué políticamente es un asunto clave ahorita para este momento que está viviendo México. Y yo no me sorprendo porque la Suprema Corte pareciera que está resolviendo solamente asuntos ahí técnicos y no mira el panorama nacional. O sea, estamos en una andanada del presidente Donald Trump y vamos a tener un impacto económico que ya se está viendo en algunos indicadores y pretenden devolverle el IVA, estas cantidades multimillonarias de empresas. Oye, no me ayudes, compadre. O sea, tienes que plegarte a lo que dice la Constitución. Más en este momento se tienen que hacer razonamientos de tipo económico y social de gran profundidad. Por eso los critican. Por eso la reforma, ¿no? Porque dicen, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo ahí? Es decir, a ver, doctor, para que nos quede muy claro, la Constitución dice que se proteja al Estado, que se proteja las finanzas del Estado y que se proteja esta recaudación. Eso por una parte está en la Constitución y por otra el momento político es muy particular donde no se vale que estén haciendo esto, ¿cierto? Sí, es un momento en el que un tribunal constitucional está llamado a tener la mayor sensibilidad social y la mayor profundidad técnica. Si es necesario hacer más estudios, hay que hacerlos. Pero no me pareció que dijeron, no, yo no comparto su razonamiento, eso no lo hemos hecho. Cuando sí se ha hecho. Están incluso ahí la ministra Lenia, un poco tuvo un desencuentro con el ministro Lainez, porque él dijo, ministro Lainez, usted en el asunto de la gratuidad de las universidades habló de impactos presupuestarios a las universidades con el asunto de la UNAM, de que cobra los diplomados en posgrado. Sí, que y se habló del impacto presupuestario y ahora me viene a decir que no. O sea, como... Ajá, o sea, 5,000 pesos no son un impacto presupuestario, y le parece y que... miles de millones de pesos no, ¿o cómo? Sí, y se quedó sin palabras. El ministro Lainez incluso dijo, no, sin comentarios, es una cosa que yo no voy a comentar. Entonces, yo creo que el momento histórico llama a la Suprema Corte a resolver respetando los intereses nacionales, que lean en su integridad el artículo 25, que asuman esa interpretación teleológica de cuáles son los fines del Estado. Y sí, tampoco vamos a decir que las empresas tengan que estar soportando cargas ilícitas, pero esta carga es legal, es constitucional hasta este momento. O sea, tan es así que se ha venido pagando en los últimos años, solamente que se les ocurrió el subterfugio a algunos despachos para impulsar esta devolución. Doctor, y cuéntanos de eso, o sea, como siempre hay intereses detrás, que son intereses muchas de las veces ilegítimos, y en este caso como también hay terceros involucrados que están tratando de pues impulsar
¿no? Que en México se puede pagar menos impuestos de los que se tienen que pagar y al final pues acaban siendo intereses económicos, o sea, esto es un tema de intereses transnacionales, intereses de estas grandes empresas, grandes contribuyentes que por todas las vías buscan no pagar sus impuestos. Sí, pues son también firmas legales internacionales que ofrecen ese tipo de servicios porque encuentran un caminito en el sistema jurídico para generar ese tipo de casos y luego van creando consensos en los tribunales a su favor. Tan es así que hasta este momento es constitucional, pero han obligado a un tribunal a pronunciarse de otra manera, con argucias, con razonamientos que les favorecen, y entonces generan estos macrocasos para luego ofrecer sus servicios a otras empresas y decirles, miren, aquí tenemos esta salida para que ustedes no paguen el IVA porque es una doble tributación y pues vénganse con nosotros. Entonces, pues ahora sí que ofrecen esos servicios como si fueran pues un vil mercado, la justicia. Obviamente en detrimento del pueblo de México. O sea, todo el mundo tiene derecho a ejercer su profesión, pero le buscan salidas ilícitas al sistema jurídico para favorecer ciertos intereses multimillonarios. Es el asunto, yo quiero repetir esto, más importante fiscalmente que ha tenido la Corte en los últimos, yo creo que 12, 13 años. Y eso que ha tenido muchos. Sí, pero en este momento es el asunto. Entre otros que tiene ahí, ¿no? En la gaveta, no sé cuándo lo van a resolver, pero es un asunto muy relevante. No era para que ahí en una sesión rápido se resolviera. Yo creo que requiere mayor profundidad, tan solo por el disenso expresado por la ministra Lenia Batres. Eso ya merece respeto y merece, bueno, vamos a analizar más vertientes. Pero pues hay una corte muy dividida y pues esperemos que retomen el camino de la justicia social, que es lo que queremos en esta etapa final de la corte. Y sobre todo porque se habla de un daño superior a los 200,000 millones de pesos. O sea, no es un monto menor. Este monto podría crecer en tanto más empresas se amparan en esta resolución, si es que llegara el punto. ¿Hasta dónde se va a resolver en estos meses? Porque también ayer veíamos pues esto que trascendió, ¿no? Que ahora piensan sesionar menos veces a la semana, pues porque ya están en ruta la mayoría de ellos, de los ministros y ministras de la Corte, en ruta de pues ya... etapa final. Pensión, ¿no? O cómo se le dice cuando se jubilan. Su retiro. Su retiro, exactamente. Su retiro y pues se va a discutir en breve esto o va a tomarse un tiempo cuando el pueblo tiene que estar alerta para que esto no pase. Pues justo estos días son días de tensión porque según lo que se dijo en la sesión del jueves 27 de febrero, pronto puede volver a ponerse a discusión del pleno, pero ese pronto yo creo que llevará unas mínimo 2 o hasta 3 semanas, por muy pronto que sea, de acuerdo al reglamento también de cómo se van subiendo los proyectos a las ponencias y luego se hacen los nuevos razonamientos. Pero se va a volver a discutir todo en su integridad. Es decir, ni siquiera, o sea, el proyecto se retiró. Se va a volver a discutir, tomando en cuenta lo que se dijo ese día. Un punto de vista muy jurídico que ofreció el ministro Pérez Dayán es que, pues vamos, se valore si hay o no retorno virtual y si hay o no doble tributación. Estoy de acuerdo con eso, pero sí es muy importante que se hagan otras valoraciones constitucionales, porque la Constitución es un todo, no es nada más normas jurídicas, también tiene normas económicas, normas políticas, normas sociales, y es el problema en este momento, en los últimos años del sistema jurídico mexicano y en la abogacía, que vemos solamente normas jurídicas y no vemos la trascendencia y la importancia de la aplicación con beneficio social de las normas jurídicas. Entonces, no es un asunto neutral, nada más un asunto técnico fiscal, de que si es justo o injusto que paguen o no. Es un asunto mucho más trascendente y ese era el punto que explicaba la ministra Lenia.
Claro, doctor, pues vamos a mantenernos atentos también, un llamado a nuestra audiencia para que se mantenga atento a esta discusión y seguramente el próximo martes podremos abordarlo también. Me gustaría antes de despedirnos, doctor, que también aprovechar su visita para hablar de estas demandas que sostiene el Estado mexicano en Estados Unidos contra las empresas armamentistas y los distribuidores de armas. Se está pues ahora hablando de que ellos están protegidos por leyes internas de Estados Unidos contra el mal uso de estas armas, porque ellos dicen no tenemos responsabilidad, pero esto, ¿qué tan trascendente es primero para México? ¿Cómo México puede seguir en este litigio estratégico? Y sobre todo, pues ahora que se ha determinado que los cárteles son organizaciones terroristas internacionales por el propio Estados Unidos y de forma unilateral, pues qué papel tienen las empresas que los proveen de estas armas de alto poder. Sí, pues es el dedo en la llaga que pone México en el argumento legal de la demanda, que las armerías y las empresas que producen y venden las armas son responsables de esa venta indiscriminada, y eso es la causa efectiva o la causa próxima, como se le conoce en el derecho de Estados Unidos, para generar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México y luego la violencia. Ese es el quid de la cuestión, diríamos, y se está discutiendo en este momento. No sé si ya terminaría la discusión en la Suprema Corte de Estados Unidos, porque han intentado Smith Wesson y otras empresas por todos lados frenar la demanda. Esa demanda, que tiene como punto medular lo que acabo de explicar, ya es histórica de por sí, porque por primera vez un gobierno soberano mexicano pone el dedo jurídicamente en la llaga y dice, oye, pues me estás perjudicando. Y eso en el sistema de Estados Unidos sí tiene un sustento jurídico. Precisamente lo que se discute hoy en la Suprema Corte es que las empresas dicen que no tiene sustento jurídico. Y eso es lo que va a decidir la Suprema Corte, no ahora, sino en los próximos meses. Pero hoy es la discusión, digamos, Más de tú a relevante. tú con los representantes del gobierno mexicano y los abogados. Comenzó a las 10 de la mañana, tiempo eh, de Washington, o sea, a las 9 de aquí, y yo creo que está terminando en este momento. Pero la verdad, sinceramente, no veo que la Suprema Corte vaya a apoyar la demanda, porque la Suprema Corte es una corte que en su momento Trump impulsó, bajo esos nombramientos directos que se hacen allá. Y por lo que alcancé a escuchar de la discusión en la mañana, iba tendiente a que no existe la causa próxima. Ese era el argumento del abogado de las empresas, pero no escuché ya, porque me vine, el argumento del gobierno mexicano. Hay mucho sustento jurídico, pero también es un asunto para ellos difícil, porque si le dan la razón al gobierno mexicano, puede tener implicaciones con eso que acabas de mencionar, sobre esa colaboración y cooperación de las armas como para incentivar el terrorismo en México. Entonces, va a estar, digamos, rebuscado el caso, pero ya es un logro del gobierno en su momento de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se haya hecho esa demanda. Es mucha valentía. Nadie, ningún país del mundo, o sea, imaginemos qué pasaría si los países se animaran a hacer eso, o sea, Irak, Afganistán, Angola, República del Congo, donde se usan armas de Estados Unidos y demanden por daños físicos causados a su población. Serían asuntos muy relevantes y sería mucha presión internacional también para las empresas. Entonces, eso ya es un gran logro. Y falta también una opinión consultiva, o sea, como un criterio orientador que dicte la Corte Interamericana sobre las obligaciones que tienen las empresas en general en América para respetar los derechos humanos, porque eso que hacen las empresas es indirectamente una violación a los derechos humanos de la gente del resto del continente. Entonces, es una estrategia muy efectiva en lo político más que en lo jurídico, el hacer ese tipo de demandas, porque nunca se habían hecho y se podían hacer desde antes. O sea, eso es un gran cambio que ha logrado el gobierno mexicano y sus abogados, y yo creo que es un paso adelante para precisamente mantener la soberanía firme frente a las empresas.
Pues sí, y además recordar que esta industria armamentista pues es muy poderosa en Estados Unidos, financia campañas electorales y todo eso tiene un peso en su política allá en Estados Unidos. Doctor, nos dio mucho gusto que nos visitara aquí en el estudio y por supuesto que tengamos esta colaboración permanente todos los martes de 11 a 11 y media con usted, experto en derecho constitucional, derechos humanos, académico, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y también, hay que decirlo, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque ahora todavía no son tiempos electorales, pero bueno, es importante también mencionarlo. Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Muchas gracias y bonita tarde a la querida audiencia de Contralínea.